Bienvenidos a nuestro programa. Voy a pedir que ahí donde está de pie, abra su Biblia. Dame un segundo. En Tito, en el libro de Tito, vamos a continuar con la serie que estamos llevando, se llama La Vida Victoriosa. Es el tema número 4 de no sé cuántos, a ver cuánto me aguanta el pastor. Estoy tratando de bosquejar un libro que terminé, que creo que revela grandes verdades. Tito, en el capítulo 2, vamos a leer del 11 al 15. Tito 2, del 11 al 15. Que Dios me dé su gracia. ¿Lo tiene? Amén. Ok, dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque tú nos has traído el día de hoy, Señor, no solamente para ser edificados por tu palabra, Señor, sino para que te alabemos, te glorifiquemos, Señor, te honremos con nuestra vida. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tú vengas a estar con nosotros, Señor, y que esta lección que va a ser expuesta el día de hoy sea de bendición, Señor, para la vida de mis hermanos. Que tu Espíritu Santo, Señor, cumpla el propósito de tu palabra cuando sea enviada, Señor, que ésta cumpla el propósito para el que tú la envías, Señor. En esta mañana nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar. ¿Sabe que cuando estaba en el Instituto Bíblico, uno de los maestros que tuve me hizo un comentario que me dejó un poco desconcertado, porque él decía que la teología dentro de las enseñanzas bíblicas, es decir, hablar de teología con la iglesia realmente no producía muchas cosas, porque había muchas cosas que eran difíciles, decía él, para exponer. Y con respeto al maestro me quedé callado, pero yo creo que estaba equivocado, porque eso sería reducir el poder del Espíritu Santo para que le pueda hablar a usted. Porque cuando yo me paro aquí enfrente, hermanos, no soy yo realmente. Es la gracia de Dios que opera en la persona que está aquí, ya lo he dicho antes. Y puedo ser yo, puede ser el pastor, puede ser cualquier persona. Y yo estoy en desacuerdo porque no tener una buena base teológica ha sido uno de los grandes problemas de la iglesia hoy en día. Esa falta de conocimiento teológico que parte desde el púlpito y se transmite hacia la iglesia ha generado abusos espirituales, ha generado herejías espirituales, distorsiones de la verdad y, con mucha tristeza lo digo, falsos convertidos. Es decir, gente que está en la iglesia que cree que es cristiana pero no lo es. Y usted dirá: ay, hermano, eso es muy duro. Mire, déjeme le digo algo. Una enseñanza torcida produce una fe torcida. Y aunque su fe sea sincera, usted estará sinceramente equivocado, porque lo enseñaron mal. ¿Me expliqué? No importa que su fe sea muy sincera, está sinceramente errado. Entonces necesitamos entender bien, hermanos, la teología de lo que Dios quiere de nosotros,
para que seamos, como dice ahí, victoriosos en nuestra vida. Si nosotros no tenemos buenas bases, andamos caminando en arenas movedizas. Vamos a estar como en la montaña rusa, así, así, y así, y así. Y días va a decir que lo trae el diablo, y otros días va a decir que lo trae Dios, y otros días va a decir que esto, y otros va a estar siempre así, siempre así. Entonces, un sistema de comportamiento cristiano productivo es el resultado de una enseñanza clara y sólida de las verdades del Evangelio. ¿Ok? Para que una persona pueda nacer de nuevo, tiene que ser expuesta a las verdades del Evangelio y que ésta logre comprender, no por lo que yo le explique, sino porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado y de juicio a las personas. Pero es mi responsabilidad exponer a esa persona a las verdades del Evangelio, a la luz del Evangelio. ¿Se acuerda cuando hablamos en las enseñanzas de las cartas del Apocalipsis que Dios le había dado a la iglesia las llaves del reino? Y cuando usted le predica a alguien, usted le está abriendo las puertas del reino a esa persona, y esa persona decide si entra o no entra. Eso queda en la persona, pero usted ya hizo el trabajo. Entonces, como cristianos, hermanos, como maestros, como predicadores, como pastores, como lo que usted guste y mande, estamos obligados a enseñar teología en la iglesia. Que la gente entienda. Mire, todas las cartas, hermanos, todas las que escribió Pablo, la primera mitad de las cartas es teología pura. Romanos del 1 al 8 es teología pura. Después de ahí es la aplicación de esas verdades del Evangelio, de lo que Dios ha hecho con cada persona a la vida diaria. Me estoy explicando. Lo mismo pasa con Efesios, con Colosenses, con todas las cartas. Pablo habla de toda esa teología. Y luego, después de enseñarle a las personas lo que Dios ha hecho con ellas, en términos teológicos, por decirlo de alguna manera, viene la aplicación diaria de esas verdades, cómo se deben de cumplir en la vida de nosotros. Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros queremos corregir en nosotros o en otras personas actitudes, comportamientos y cosas por el estilo, ¿sí? O Dios no le puede pedir a usted que viva algo que usted no sabe. Es imposible. Dios no trabaja así. Usted tiene que saber lo que Dios quiere de usted y lo que Dios ha hecho para que usted pueda llevar a cabo eso, para que usted pueda ponerlo en práctica. Pero hoy, hermanos, debido a que no se quiere enseñar realmente, se usan puros parches y le dan a la gente puros parches, puros curitas. Y se está desmoronando el matrimonio y vienen con el pastor para que haga una oración chamánica así para que Dios, así, como varita mágica, y ya se solucionó el problema del matrimonio. Están sumidos en esto, en drogas, en alcohol, lo que usted guste y mande, y quieren una solución así. Y en la vida cristiana no funciona así, hermanos. Nosotros tenemos que entender lo que nosotros somos en Cristo y lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios le ha dado a cada creyente para que este creyente pueda estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque usted sabe lo que Dios ha hecho con usted, por eso puede estar firme. En muchas partes no quieren ni predicar del diablo. Aquí venimos a hablar de Jesús, hermano, no del diablo. No, la Biblia habla bastante. Cristo habló bastante, Pablo habló bastante. El libro de Apocalipsis habla bastante. Y tenemos que enseñar de todo eso. Yo le he dicho a usted, yo creo en eso. En los demonios y cómo Satanás ataca a la iglesia y cómo ataca nuestra mente. De tal manera que nos sintamos que no somos aceptos delante de Dios. Y de eso voy a hablar un poquito el día de hoy, ¿ok? Quizás le va a parecer que soy un poco recurrente en los temas, pero es necesario. Después de yo haber leído este libro, y ahora que lo estoy retomando para enseñarlo a la iglesia, entiendo por qué el autor de este libro fue recurrente y cómo los temas se van enlazando entre sí. Entonces, las soluciones, hermanos, así como si fueran Tylenol, eso no jala en la iglesia, hermanos. Eso no jala en la iglesia.
Los milagros tipo popcorn, que le aplana al microwave 3 minutos y sale el milagro, tampoco funciona en la iglesia. Esto es una cuestión de crecimiento y madurez, de firmeza y de buenas raíces de su vida, fundadas en la palabra de Dios, para que el árbol pueda crecer y echar los frutos que Dios quiere que eche. ¿Ok? Entonces, mire, cuando su sistema de creencias es defectuoso, ¿cómo cree que va a ser su comportamiento? Defectuoso. Cuando su sistema de creencias es deficiente, usted no se va a sentir capacitado para poder llevar a cabo la obra de Dios, porque es deficiente en su conocimiento. Pero si su sistema de creencias es sólido y firme, definitivamente se reflejará en la madurez. La vez pasada yo empecé una lista, hermanos, de quién soy en Cristo, ¿se acuerdan? Los que vinieron aquí. Bueno, ahorita traigo una lista complementaria de cómo estoy ahora en Cristo Jesús. Y yo voy a tratar de leerla toda, porque muchos de nosotros, hermanos, nos seguimos atormentando por los pecados pasados. Voy a hablar un poquito de eso ahorita más adelante. Pero para que usted entienda lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos, usted tiene que creer lo que la Biblia dice. Yo les dije en la enseñanza 2 cómo Dios nos había librado del poder de la carne. ¿Se acuerdan? Les dije cómo Dios había alterado leyes para beneficio nuestro. Así como Satanás había violado las leyes de Dios y el pecado se había convertido en una ley en los miembros del hombre, y todos nacimos con esa naturaleza pecaminosa, por medio del Espíritu de vida en Cristo, dice Romanos 8, Él nos libró del poder, nos dio una nueva naturaleza. Solo para que se acuerden. Bueno, y yo les decía a ustedes que para poder llevar a la práctica eso, usted tiene que creerlo. Porque yo me apropié de la salvación por fe. Yo no hice nada más que creer que yo necesitaba a Jesús en mi corazón, que yo necesitaba ser perdonado de mis pecados, redimido de mis pecados. Lo acepté por fe, fue todo lo que hice. No hice ningún otro ritual. Y lo tengo, mire, bien presente, no se me puede olvidar. Un domingo, alrededor de las 4 de la tarde, en el Templo Sendero de la Cruz, cuando el culto de jóvenes se hacía entre el culto de la mañana, que era la dominical, y el culto de las 6 de la tarde, empezaba a las 3, era de 3 a 5 y a las 6 empezaba el otro servicio. En un servicio de jóvenes yo me convertí. Así de nuevo ese día. Entendí, fui expuesto a la luz del Evangelio, me abrieron las puertas del reino y decidí entrar. Y ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Entonces, mire, ¿cómo estoy en Cristo Jesús? Todo aquel que es nacido de nuevo, que ya se arrepintió de sus pecados, que fue recibido a misericordia. Le voy a leer una lista de cómo está usted en Cristo Jesús. Según Romanos, en el capítulo 5, versículo 1, dice que he sido justificado completamente, perdonado y justificado. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no estoy enemistado con Dios. ¿Usted ha tenido pleitos con alguien? Y luego dice, pues ahorita estamos en paz, sí, porque ya no se han vuelto a ver. Pero ¿realmente está en paz con esa persona? Si se vuelve a ver, ¿se vuelven a agarrar del chongo? No, aquí estoy en paz para con Dios. No tengo pleito con Él, ni Él tiene pleito conmigo. He sido reconciliado con Dios, es lo que está diciendo. Eso es como usted está hoy, si usted nació de nuevo en Cristo. Morí con Cristo, según Romanos 6, del 1 al 6. Al poder del pecado ya no me puede gobernar, porque morí con Cristo. Estoy libre para siempre, según Romanos 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Cuántas condenaciones tiene usted encima, hermano? ¿Cuántas? Ninguna.
No hay condenación, pero usted lo tiene que creer. Tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios, conocerlo y creerlo. Ahora me da la razón en lo que, como empecé este servicio. Eso es teología, hermanos. Es teología pura. En Cristo Jesús. Por eso es para los creyentes, para los que están. Por eso le dije, si usted nació de nuevo, ha sido perdonado, entonces esto es como usted está ahora en Cristo. Es para el creyente, para el que ha nacido verdaderamente de nuevo. Por eso el primer tema que yo les dije que era, necesitamos nacer de nuevo. Porque podemos vivir religión, eso lo puede vivir cualquiera. Váyase a la iglesia católica y todos viven religión y prenden velas y se van de rodillas hasta no sé dónde y se ponen una penca de nopal en la espalda y hacen todo lo que usted guste y mande, pero es solo religión. No tienen una relación verdaderamente con Dios, no se puede, porque para eso se tiene que nacer de nuevo en Cristo Jesús. Según 1 Corintios, Dios me ha puesto en Cristo. Fíjese lo que dice 1 Corintios 1:30, se los voy a leer, traigo algunos, no todos, pero le voy a tratar de leer toda la lista. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo estoy ahora? Estoy en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios, fíjese bien, 4 cosas, sabiduría, justificación, santificación y redención. 4 cosas por el solo hecho de estar en Cristo Jesús. Usted ha sido hecho sabio porque aceptó el temor de Dios, ha sido justificado, ha sido santificado y ha sido redimido. No se debe nada, hermano, de su pecado. Cristo pagó por su pecado. Algunos de ustedes han dicho que no entienden las cosas de Dios, leen la Biblia y como que no le entienden. Déjeme le digo que si usted está en Cristo Jesús, dice la Biblia que usted ha recibido el Espíritu de Dios en su vida para poder conocer las cosas que Dios me ha dado a mí. Según 1 Corintios 2:12, dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios es conocido. Señor, no le entiendo, tu palabra dice que tú me diste tu Espíritu Santo para que yo conozca de ti lo que tú quieres que yo conozca. Revélame, Señor, en tu palabra el conocimiento tuyo. La lista es enorme, hermanos. Dios me ha dado la mente de Cristo. Según 1 Corintios 1:26, he sido comprado por precio. Según 1 Corintios 6, del 19 al 20. 2 Corintios dice que he sido establecido, ungido, sellado por Cristo. He recibido el Espíritu Santo como garantía de mi herencia. Dice que puesto que ya no vivo para mí mismo, sino para Cristo, he sido justificado, dice también 1 Corintios. Gálatas dice que he sido crucificado con Cristo, que ya no soy yo quien vive, sino que Él es el que vive en mí. Según Efesios dice que he sido bendecido con toda bendición espiritual. Dios no dejó nada al garete, hermanos, no dejó cabos sueltos. Pero tenemos que conocer qué Dios me ha dado. ¿Qué riquezas de su gloria he sido partícipe por estar en Cristo Jesús? Y la lista es larga, hermanos, son 2 hojas y 2 de la semana pasada, de todo lo que somos en Cristo Jesús. Pero tenemos que conocerlo, creerlo para que nos podamos apropiar de esas verdades del Evangelio. Por eso el Evangelio de Dios es por fe y se revela por fe nada más y es para la fe. Por eso dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Porque usted tiene que creer lo que dice la Biblia, lo que yo le estoy enseñando ahorita que dice la Biblia. Tiene que creer que Dios le ha dado todas esas promesas y que usted tiene una posición distinta a como estaba antes, a como está hoy en Cristo Jesús. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, mire, tenemos una posición de privilegio en Dios. Usted dice, hermano, eso se oye muy no ostentoso, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Pues sí, como muy presuntuoso, esa es la palabra. No, déjeme le digo, tenemos una posición de privilegio en Cristo Jesús. Según la Biblia, tengo acceso directo al Padre con toda confianza para alcanzar misericordia. Así dice la Biblia.
como Él me salvó, me lavó, me justificó, puedo ir directamente con mi Padre Celestial y decirle, Señor, ayúdame. Puedo interceder por usted y usted por mí. ¿Sabía usted eso? Que usted puede hacer eso directamente con Dios. Porque Dios le ha dado ese privilegio a usted. Tenemos una posición de privilegio, hermano. Y eso no es psicología, ni le estoy lavando el coco. No, le estoy enseñando lo que dice la Biblia. Y si usted lo cree, entonces usted puede empezar a andar en esas verdades del Evangelio. ¿Ok? ¿Qué pasa, hermanos? Este es el problema que muchos tenemos. Yo les decía que íbamos a hablar un poquito del control de nuestra mente, que es donde Satanás más opera en la vida del creyente, hermanos. Aquí hay una batalla en la mente. Por eso el cristiano debe llenarse de la palabra de Dios, para que cuando esos pensamientos vengan a tu mente, el Espíritu Santo tenga de dónde tomar y te traiga a la memoria lo que dice la palabra. ¿Ok? Escuche bien. Ya fui salvo, redimido, perdonado, justificado, todo. ¿Me expliqué, verdad? Hasta ahí. ¿Okay? Pero ¿qué pasa, dirá usted, cuando yo peco? Déjeme le digo algo. Le voy a enseñar la diferencia entre relación y armonía. Lo voy a volver a decir. Le voy a enseñar la diferencia entre relación y armonía. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Yo soy hijo de un señor chaparrito así, y no era Saqueo como dice la Biblia, pero sí era chaparrito así, que se llamaba, ¿cómo cree? Pues José Luis Bazán. Pues ¿cómo quería que se llamara? A mi mamá se le cerró el mundo y me puso igual, a chaparrito él. En estas venas que tengo yo, corre su sangre de él. No solo llevo su apellido, sino que llevo sus genes aquí. Y los de mi mamá también, ¿verdad? Pero si yo me hubiera enojado con mi papá como me enojé muchas veces y me quito el apellido, ¿qué? ¿Sigo siendo hijo de él o ya no soy hijo de don José Luis Bazán? Y si mi papá me hubiera corrido de la casa por baquetón, ¿seguiría siendo hijo de él o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, lo que yo pudiera hacer o él pudiera hacer no afectaba lo que tenemos como relación, ¿verdad que no? ¿Verdad que no, pastor? Pero lo que yo pudiera hacer podía afectar mi armonía en cuanto a esa relación. ¿Me estoy explicando? Y eso lo descubrí muy chiquitillo. Me portaba mal y aquella armonía se rompía y así me andaba yendo. Eso es lo mismo que pasa hoy en día, hermanos. Muchos cristianos se sienten que no son aceptos. No, usted ya fue aceptado. Pero nuestras fallas rompen esa armonía y el Espíritu Santo se contrista. Y esa es la batalla de la mente. Y no queremos venir a la iglesia, y no queremos esto, y no queremos lo otro, porque Satanás juega un papel importante en nuestra mente. Pero es parte de la ignorancia, y perdóneme que lo diga así, pero es parte de la ignorancia nuestra de no entender o no comprender qué somos ahora en Cristo Jesús. Yo podré romper la armonía. ¿Se acuerda del hijo pródigo? ¿Dejó de ser hijo? Nunca dejó de ser hijo. La Biblia no dice que dejó de ser hijo. Ya por allá Dios trató con él y regresó al seno del Padre. Y el Padre no lo partió. ¡Pum! Órale, rúmbele de aquí. ¿Verdad que no? Lo recibió. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. La armonía se puede llegar a romper, se puede llegar a estancar, podemos alejarnos de Dios, pero nuestra relación con Dios no se puede romper porque hemos sido comprados por precio de sangre. Estamos unidos, sellados, dice la Biblia, hasta el día de la redención. Y tarde o temprano, si usted es hijo de Dios, usted va a venir a los pies de Cristo sí o sí. Porque el Espíritu Santo lo va a traer, o lo trae parado, lo trae acostado, lo trae enfermo, lo trae moribundo, pero lo va a traer, eso que no le quepa la menor duda. Así como se lo estoy diciendo, de una forma u otra el Espíritu Santo va a obrar en su vida, porque está dentro de usted y lo va a traer.
Y le puedo contar muchos testimonios de gente que se fue en rebeldía con Dios y eran hijos de Dios, y muchos regresaron ciegos, cojos, de todas formas, pero Dios los trajo. El hijo pródigo perdió todo, hasta la vergüenza. Pero dice que vuelto en sí, se acordó y su padre lo recibió. Entonces, muchas veces nosotros, esa armonía se rompe, hermanos, porque fallamos y luego no nos regresamos a buscar a Dios, entendiendo lo que Dios ha hecho con nosotros. Mire, cuando yo le digo que usted es un santo, la Biblia dice que usted y yo somos santos. Hermano, pero si yo todavía eso es lo que dice la Biblia. Dice que hemos sido santificados, justificados. Eso, los verbos están en una acción hecha, algo que ya se hizo. ¿Estamos? Pero estamos trabajando ahora en un proceso de madurez para que esa operación, mire, como yo nací de mi padre y no hay nada que yo pueda cambiar, porque no hay nada que yo pueda hacer para que yo no sea hijo de mi papá. ¿Me explico? Usted nace de nuevo. El Espíritu Santo mora en usted. Usted es una nueva criatura. De eso voy a hablar un poquito más. ¿Estamos? Y va a empezar un proceso de crecimiento, de madurez, de entendimiento, de tal forma que Dios pueda manifestar su vida en usted. ¿Ok? Entonces, usted crea lo que yo le estoy diciendo, hermano, porque lo dice la Biblia. Usted ha sido santificado. Usted ha sido justificado. Dios no le imputa pecado. A no ser que tenga usted algún pecadillo por ahí oculto que no le ha confesado a Dios, pues hágalo. Para que esa relación se restaure, esa armonía se restaure. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Me angustio porque se quedan bien serios y siento que no explico suficiente. Entonces, la armonía, hermanos, la relación y la armonía son dos cosas distintas. Usted ya es hijo de Dios, ya es. Pero si se porta mal o nos portamos mal, esa armonía se ve afectada. ¿Ok? Y como Dios ama a sus hijos, pues nos va a disciplinar de alguna forma u otra. ¿Cuántos de ustedes dejaron pasar ahí a sus hijos cosas? Hasta cierto punto, ¿verdad? Le soltaba poquito el hilo. Y luego ya cuando agarraba confianza nomás le daba el jalón. Véngase para acá. Y órale, ahí te voy. ¿Verdad? Mi mamá tenía buena puntería con la chancla. Donde anduviera hasta alcanzaba la chancla vengadora. Y es lo mismo que hace Dios. Te deja, ándale pues. Pero te va a traer. Te va a traer para acá. Entonces, ¿me expliqué? Amén. Voy a hablar otro punto. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, con lo viejo y lo nuevo? ¿Qué pasa con la vieja naturaleza y la nueva naturaleza? Y estamos ahí constantemente peleando. Permítame, porque aquí se me movió esta cosa. Estamos constantemente peleando. Mire, la Biblia dice, hermanos, que por medio de la gracia de Dios y nuestra fe en Cristo, hemos nacido de nuevo. Estamos espiritualmente vivos. Antes usted estaba espiritualmente muerto en delitos y pecados. Ahora usted está espiritualmente vivo. La base del éxito de la madurez cristiana, hermanos, es comprender y actuar sobre esas verdades bíblicas, ¿ok? Pero también, le acabo de decir, se va a oír como una paradoja. ¿Sabe lo que es una paradoja, verdad? Una paradoja es como lo que dijo Cristo: todo aquel que quiera salvar su vida por causa de mí, la perderá. O la voy a salvar o la voy a perder. Eso es una paradoja. ¿Ok? Bueno, usted es un santo que peca. Oh, hermano, por fin, no soy santo, soy pecador. No, usted es un santo que se equivoca todavía según la Biblia. ¿Me estoy explicando? Amén. Según la Biblia. Es paradójico esto, pero eso es lo que enseña la Biblia. Pero la Biblia está escrita para guiarnos hacia las verdades de Dios, ¿ok? Entonces me estoy explicando. Muchas veces, hermanos, nuestros fracasos personales son por causa de nuestra desobediencia. Y a veces esa desobediencia viene por ignorancia de lo que Dios quiere de nuestra vida, ¿ok?
Déjenme le explico esto, mire. Este es un terreno teológico un poco difícil, ¿sí? Hay mucho debate entre lo que es la carne, la vieja naturaleza. Algunos teólogos dicen que es lo mismo. Yo creo que no es lo mismo, porque lo que está aquí, es lo que se manifiesta aquí. Cuando la Biblia habla del corazón del hombre, hermanos, no habla del órgano con el que bombea la sangre, sino donde está el centro de sus emociones, todo lo que él cree y piensa. Entonces siempre se va a manifestar lo que hay en el corazón, en su mente del hombre, ¿ok? Entonces hay una ilustración, hermanos, que yo he usado muchas veces y venía en este libro y el hermano da una explicación y sí estoy de acuerdo con él y la voy a usar ahorita. Mire, dice esta ilustración que un muchachito platicando con su abuelo le decía, oye abuelo, fíjate que no sé si supiste que eran de un rancho, que del rancho de allá de la otra orilla pues mató a un hombre, ¿verdad? Ahí se pelearon y lo mató. Dice, pues yo no sé qué pasó, dice, pero pues el señor se miraba que era buena gente, ¿verdad? O sea, el asesino se miraba una persona, pues no era un bandido ni nada. Entonces el abuelo le dice, mira, dice, pasa lo siguiente. Es como cuando tienes dentro de ti un perro y un lobo. Los perros generalmente cuidan a las ovejas, los lobos se las comen. Y si hay una lucha constante dentro de la persona, adentro. Y dependiendo del animal que tú alimentes más, ¿qué cree que va a pasar? Vencerá al otro. Si usted alimenta mucho áreas de su vida que no le gustan a Dios, ¿qué cree que va a pasar? La Biblia dice que no debemos proveer para los deseos de la carne. Dice así la Biblia. Porque cuando alimentas la vieja naturaleza, se manifiesta la vieja naturaleza. Pero cuando alimentas al hombre espiritual, al nuevo hombre que Dios ha puesto en ti, esa nueva persona, ese nuevo ser que tú tienes ahora en Cristo Jesús, ¿qué cree que va a pasar? Se sobrepondrá y el poder de Dios se podrá hacer manifiesto en su vida. ¿Ok? Entonces, como creyentes, hermanos, siempre vamos a estar luchando en nuestra mente. Siempre es algo, mire, no se sienta mal. No hay de otra manera cómo decirlo. Es normal. Nosotros vivimos en un mundo caído y nos relacionamos con personas que no son creyentes y oímos cosas aunque no queramos, a veces tenemos que oír pláticas que son indecentes. ¿Le ha pasado? Se entera de cosas. A mí, ¿cómo me cae gordo? Perdóname la palabra, pero me cae gordo enterarme de cosas que ni ando preguntando. Y luego me ando enterando de cosas que yo ni quiero saber. Y me turba la cabeza. Mi señora le dice, no, le da risa porque le digo, me cae gordo, yo ni ando preguntando. La gente va y me dice cosas. Y me dejan todo turbado ahí. ¿Le ha pasado? Bueno, esa es la batalla de la mente, hermanos. Por eso tenemos que estar llenos de las verdades de Dios, para poder hacer frente a todo eso y que entendamos que tenemos que alimentarnos de Dios para que nuestra nueva naturaleza pueda ser fortalecida. Y el hombre espiritual, dijo Pablo, que el hombre natural se va desgastando, ¿verdad? Yo cada día estoy más viejo, hay días que no me aguanto ni yo solo, porque ya estoy viejo. Hay días que me duele la espalda y otros que me duele la rodilla y me duele este hombro y luego se me pasa para acá y así lo traigo el dolor. Un día duermo de un lado, otro día del otro y otro día duermo derecho porque me duelen los hombros. Pero dice la Biblia que el hombre interior se va renovando conforme a la gracia de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros.
buscar ese crecimiento espiritual. Ese es el fin de todo este rollo que le estoy tirando, hermano. No se me duerma, es temprano, mire. Me quedan todavía 25 minutos casi. ¿Ok? Entonces, ¿me estoy explicando, hermanos? Amén. Amén. Ok, gloria a Dios. Entonces, mire, voy a hablarle un poquito más otra vez de lo que es la naturaleza, la nueva naturaleza. Y es muy importante que le hable de esto para que logremos entender lo que significa tener una nueva naturaleza. Dice la Biblia, según Efesios 2, del 1 al 3, se lo voy a leer, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, usted y yo éramos embusteros, habladores, maldicientes, borracho, parrandero y jugador, todo lo que usted le quiera poner ahí, ¿verdad? Estábamos muertos, ¿verdad? Y luego dice el versículo 2, dice, en los cuales anduvisteis, tiempo pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Llegaba alguien y te dice, vamos a agarrar el cohete, y ya te ibas ahí con tus amigotes, y vamos para allá, y ahí te ibas a andar ahí haciendo cosas que no convienen. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, hablando Pablo de los no creyentes. Ellos siguen bajo el poder de Satanás, hermanos, ellos siguen sumidos, por eso se requiere una nueva naturaleza, ahorita voy a hablar de esto, entre los cuales también todos nosotros vivimos, tiempo pasado, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos, aquí viene una palabra muy importante, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, que teníamos una naturaleza caída, heredada de Adán, la cual nos tenía condenados al infierno, porque esa es la condenación de todo aquel que rechaza la obra de Cristo. No hay puntos medios, no, o es el cielo o es el infierno, no hay nada como que nos quedamos ahí en el limbo, eso no existe. O estamos con Dios o estamos sin Él. El que conmigo no junta, contra mí desparrama, dijo Cristo. No puso puntos medios. El que no es conmigo es contra mí. Entonces, como no creyentes, éramos hijos de ira. Es decir, oiga bien, la ira de Dios estaba sobre su vida y sobre la mía. Así está la ira de Dios, aunque Dios quiere que esas personas se arrepientan. Y Dios envió a su Hijo por amor para que esas personas se arrepientan. Como esas personas no se arrepienten, es paradójico esto, la ira de Dios, por causa del pecado de esas personas, está sobre esas personas. Así es. Son hijos de desobediencia. Nuestra naturaleza, hermanos, éramos personas pecadoras. Pero la segunda vez, hermanos, que aparece esa palabra, específicamente naturaleza, hay dos, ahorita le voy a explicar un poquito más, porque hay dos palabras que usa la Biblia para naturaleza, ¿ok? Es en Segunda de Pedro. Vaya conmigo allá a Segunda de Pedro, mire. Segunda de Pedro, vamos a leer del 1, Segunda de Pedro 1, el 3 y el 4. Se lo leo. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, oiga bien, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es mediante el conocimiento, hermanos, ¿ok? Por eso es importante, ¿ok? El versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado grandísimas promesas, oiga bien, para que lleguéis a ser partícipes de la naturaleza, otra vez, divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Escuche bien, cuando usted viene al conocimiento de Dios, y usted viene a los pies de Cristo, por medio de ese conocimiento, Dios le imparte su naturaleza. ¿Me estoy explicando? Déjeme le explico algo, hermanos. Usted y yo tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. No lo estoy diciendo yo,
Dice la Biblia que nos ha hecho partícipes de su naturaleza. Somos hechos hijos de Dios. Ahora tenemos la misma naturaleza porque Él la compartió con nosotros. No es que seamos dioses, no le estoy diciendo eso, sino que Dios en su misericordia nos dio de esa vida que tiene Él, eterna. Nos rescató de muerte a vida y ahora somos hechos sus hijos por adopción y somos partícipes de esa naturaleza divina, de esa santidad que Él tiene. ¿Me estoy explicando? Nosotros alcanzamos a entender esto, hermanos, podemos empezar a vivir en esa vida, podemos empezar a amar, podemos empezar a perdonar, podemos empezar a eso, porque hemos sido partícipes de la naturaleza de Dios. Mire, voy a terminar, hermanos. La salvación no es nada más perdón de pecados. Dios no nada más le perdonó sus pecados, lo justificó, lo santificó y le dio de su naturaleza. Le dio de su naturaleza, de la vida que Dios tiene, compartió con nosotros. Órale, ahí le va, por el sacrificio de Cristo Jesús. No sé si me estoy explicando, no, yo espero en Dios que sí. Mire, nosotros nos debatimos mucho entre una cosa y otra. Tenemos que tener claro qué somos y qué no somos. ¿Qué fuimos y qué somos ahora? ¿Me explico? Mire, vaya conmigo al libro de Efesios. Se lo voy a leer para ahorrar tiempo. Efesios 5:8. Dice que ha habido este cambio de naturaleza, hermanos. Pablo lo expresa de esta manera, en Efesios 5:8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. No dice que andabas. ¿Verdad que no dice que andabas? Dice que eras. Tenías una forma, una naturaleza. Eras esto. Pero ahora no dice que eres. No dice que andabas. Ahora eres luz. Ese es ese cambio de naturaleza, hermanos. Ya no puedo ser igual. Si Dios ha operado un cambio milagroso en mi vida, ya no puedo ser el mismo, porque muchos dicen, no, pero es que yo sí soy. Pues sí, así eres, y Dios te recibe como eres, pero te ama tanto que no te va a dejar igual, porque la Biblia dice que tienes que ser distinto. Nueva criatura. Le digo porque yo he oído muchos cristianos que dicen que no, es que no, espérate. O sea, eso no concuerda con la Biblia. La Biblia dice que tienes que ser una persona completamente distinta. Tú no puedes seguir golpeando a tu señora. Pues ¿cómo? Tú no puedes seguir siendo un adúltero. ¿Cómo? La Biblia dice que no. Es que somos hombres. No, pues la Biblia dice que no. No puedes seguir siendo un borracho porque la Biblia dice que eso eras antes, que ahora eres distinto porque has sido partícipe de la naturaleza de Dios. O uno u otro. No hay puntos medios, lo siento, así le dice la Biblia. No hay puntos grises, blanco o negro. Con Dios la cosa es así. Entonces, como hijos de Dios, hermanos, tenemos que creer esto. Vuelvo al punto. Tenemos que creer esto. Ya voy a acabar, mire, voy a concluir, mire. Según 2 Corintios, hermanos, 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice que las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mire, hay dos palabras que se usan para nuevo, ¿ok? La primera palabra es neos, así neos. Y es algo nuevo, pero de algo que ya existe. Es como esto, como si pusiéramos esta línea de bancas nuevas, pero ya existen bancas. ¿Me estoy explicando? O sea, siguen siendo nuevos, pero es algo que ya existe. Pero la palabra que usó Pablo aquí es kainos, algo que fue llamado a existencia de algo que no existía. Usted es completamente
nuevo. ¿Me estoy explicando, hermanos? O sea, usted no es una copia barata de lo que era antes. No, Dios puso una nueva criatura, la creó y la puso en usted. Pero usted tiene que creerlo para que pueda vivir en esa fe. El problema es que hoy se buscan remedios milagrosos y quieren que le saquen, como lo dije otra vez, que le saquen el demonio de esto y el demonio del otro y atan al diablo y lo amarran, y yo creo que se suelta el lunes en la noche porque sigue la gente igual. O le ponen el mecate muy largo, o la cuerda está podrida porque lo amarran, todo. Está en una iglesia que lo amarran y lo pisotean, le pisan la cola, le tumban los cuernos y cuánta cosa, y la gente sigue igual. No, hermanos, esto es cuestión de madurez, de fe, de creer, de entender lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo Dios me ha dado a mí el poder, la victoria, para que yo pueda ser una persona distinta, porque Dios me creó completamente nuevo. Nuevo. Decía un pastor amigo mío, no, hombre, brother, es que Dios los restaura, pero ya no quedan buenos. No, él lo decía de broma, ¿verdad? Porque miraba a la gente fallenta, ¿verdad? Decía, no, es que Dios los restaura, pero ya no quedan buenos. No, Dios nos hace nuevas criaturas. Amén. Entonces, ahora, hermanos, somos partícipes de todo lo que Dios quiere. Y usted es producto de la gracia de Dios que operó en su vida y en mi vida, porque todo fue por gracia y misericordia de Dios. Pablo dijo, habiendo sido yo blasfemo, fui recibido a misericordia. Y eso éramos muchos de nosotros, blasfemos delante de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Y por su gracia es que podemos vivir ahora una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Qué le parece ese Salvador que tenemos? ¿Qué le parecen esas promesas que Dios ha dado para cada? ¿Por qué usted ser presa de sus pensamientos? Ya no tiene usted por qué ser presa de su antigua naturaleza. Dios le ha dado a usted todo lo que necesita y a mí para que podamos ser libres de todo. Póngase de pie. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas ni nos desamparas nunca. Estás siempre, Señor, con nosotros, al pendiente de nosotros. Señor, cuando tú dijiste que no nos ibas a dejar solos, tú cumpliste tu palabra, Señor. Tú nos dejaste al Espíritu Santo con nosotros para que, como dice tu palabra, nos guíe a toda verdad y a toda justicia, y sea, Señor, Él el Maestro por excelencia, Señor, que nos guíe siempre en los pasos de acuerdo a tu palabra. Yo te doy gracias en esta mañana por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has equipado con todo lo necesario para que nosotros podamos vivir una vida distinta. Gracias, Señor, porque realmente tú nos has dado una vida victoriosa. Tenemos que creerlo, Señor, para poder ponerlo en práctica. Yo te pido en esta mañana que tú nos ayudes, que nos des de tu gracia, que nos des de tu favor, que nos permitas, Señor, seguir creciendo en el conocimiento tuyo de tal forma, Padre Santo, que podamos llegar a la madurez cristiana. Gracias te doy por la vida de mis hermanos. Gracias te doy, Señor, porque ellos hacen un esfuerzo cada domingo, Señor, para estar aquí en tu casa, y tú los traes en tu favor y tu misericordia. Todas las peticiones, Señor, que ellos tengan en esta mañana delante de ti, yo te ruego, Señor, que tú obres, Señor, que tú actúes, Señor, en favor de tu pueblo. Contesta, Señor, desde tu trono de gracia, Señor, las peticiones que te han sido presentadas. En esta mañana, Señor, te damos gracias por todo tu favor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Voy a dejar el lugar al pastor.